Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Mientras la comunidad internacional trata de llegar a un acuerdo de alto al fuego en Gaza, Israel rechaza cualquier condición externa. El máximo tribunal de las Naciones Unidas comenzó las audiencias sobre las consecuencias legales de la ocupación israelí en territorios palestinos. El gobierno de Israel aprobó el pasado 18 de febrero una resolución que rechaza cualquier intento internacional de imponer un Estado palestino a Israel, diciendo que si se llega a un acuerdo se logrará únicamente mediante negociaciones directas entre las partes sin condiciones previas. El ministro de Asuntos Exteriores palestino acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de Apartheid e instó al máximo tribunal de las Naciones Unidas a declarar que la ocupación israelí es ilegal y debe terminar de inmediato. Mientras, Estados Unidos emitió el único voto en contra de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que habría pedido un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas dijo que la resolución pondría en peligro los continuos esfuerzos de negociación de Washington con Qatar y Egipto. En el marco de la Unión Europea, Hungría bloqueó la petición para una pausa inmediata en la Franja de Gaza que pudiera allanar el camino a un alto al fuego sostenible. Y China alegó ante el tribunal que los palestinos tienen derecho a la autodeterminación ante la ocupación ilegal por parte de Israel desde 1967. Rusia logra su primera victoria desde mayo de 2023 en la semana del segundo aniversario de la guerra. La noche del pasado 16 de febrero, las tropas ucranianas se retiraron de la ciudad de Avdiivka. Rusia describió la retirada ucraniana como apresurada y caótica, dejando atrás a algunos soldados y armas. Por su parte, el portavoz de la agrupación militar ucraniana Tavria afirmó que la operación no fue una tragedia para el ejército ucraniano y subrayó que las tropas cumplieron su misión de desgastar las reservas rusas. Avdiivka se encuentra en la región industrial de Donbass, a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Donetsk. Su cercanía a Donetsk la convierte en un lugar clave que Ucrania necesitaría para intentar recuperar los territorios perdidos en la guerra del Donbass. La ciudad cuenta con una planta de producción de coque que antes de la guerra era una de las más grandes de Europa. La pérdida de esta fábrica podría mermar aún más la producción mineral ucraniana cuando termine la guerra. Esta semana se cumplen 2 años de la invasión rusa de Ucrania, el 26 de febrero de 2022. Según los últimos datos, la guerra ha dejado más de 10.300 muertos y daños por valor de 452.000 millones de euros. La Unión Europea pone en marcha una misión defensiva en el Mar Rojo. El Consejo de la Unión Europea ha puesto en marcha la operación EUNAVFOR Aspides. Los ministros europeos esperan que sea operativa en las próximas semanas. El objetivo de la misión será establecer y salvaguardar la libertad de navegación en el Mar Rojo y en el Golfo, que se ha visto atacada por los rebeldes hutíes de Yemen. La operación Aspides se coordinará estrechamente con la operación EUNAVFOR Atalanta para contribuir a la seguridad marítima en el Océano Índico Occidental y en el Mar Rojo, así como con socios afines que contribuyan a la seguridad marítima en su zona de operaciones. Sin embargo, aunque España lidera la misión antipiratería Atalanta, el gobierno español ha decidido excluirse de Aspides, argumentando que España ya tiene más de 3.000 militares desplegados en misiones de la OTAN, la Unión Europea y la ONU. Encuentran muerto en España a un desertor ruso. El cuerpo de Máximo Kuzminov fue encontrado el pasado 13 de febrero en la localidad de Villajoyosa, cerca de Alicante, en España.
En agosto de 2023, el piloto ruso hizo volar a Ucrania el helicóptero de combate ruso Mi-8 que pilotaba en una operación conjunta con el servicio de inteligencia de ese país. De acuerdo con los informes, Kuzminov fue asesinado por desconocidos armados que dispararon 12 tiros. La Guardia Civil Española inicialmente investigó lo ocurrido como un ajuste de cuentas, ya que la víctima recibió media docena de impactos de bala en la rampa del garaje de una urbanización. El vehículo en el que huyeron los asesinos pasó por encima del cuerpo y poco después el coche fue encontrado calcinado a varios kilómetros. Otros titulares. El gasto militar mundial aumentó un 9% en 2023 respecto al año anterior. Según datos publicados por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el gasto militar mundial aumentó en 2023 hasta alcanzar un récord de 2,2 billones de dólares, impulsado en parte por el aumento de los presupuestos de los Estados miembros de la OTAN en respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania. Siria ha denunciado la muerte de 2 civiles en un bombardeo israelí contra un edificio residencial en Damasco. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha señalado que el edificio se encuentra cerca del Colegio Iraní de Damasco y ha añadido que líderes de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria iraní frecuentan la zona. Al menos 64 muertos tras una disputa tribal en Papúa Nueva Guinea. El superintendente en funciones de la policía del país aseguró que el suceso sería la mayor matanza que se ha visto en Enga y quizás también en toda Highlands. El Tribunal Electoral de El Salvador oficializa el triunfo de Bukele pese a las críticas de la oposición. El órgano ha concluido la disputa por el resultado de las elecciones tras anunciar que el recuento manual de los votos da una amplia mayoría al partido Nuevas Ideas de Bukele. Los partidos de la oposición habían pedido al organismo el pasado 19 de febrero que anulara los resultados de las elecciones y volvieran a realizar la votación. Un alto funcionario administrativo pakistaní de la provincia de Punjab ha confesado haber ayudado a manipular los resultados de las elecciones presidenciales de Pakistán. Tanto el partido de Imran Khan como Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido han expresado su preocupación por la supuesta manipulación generalizada de los votos. Orbán asegura que Hungría ratificará pronto la candidatura de Suecia a la OTAN. El primer ministro anunció que está previsto que el Parlamento húngaro pueda ratificar la membresía de Suecia a la OTAN en la próxima sesión de la Cámara prevista para el 26 de febrero. Un tribunal británico decide esta semana si Julian Assange es extraditado a Estados Unidos. Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel por 17 delitos de espionaje, conspiración y fraude informático. Assange, fundador de Wikileaks, difundió información clasificada del Departamento de Estado y de las guerras de Irak y Afganistán. China enviará patrullas regulares alrededor de un pequeño grupo de islas controladas por Taiwán. El gobierno chino ha anunciado que realizará patrullas marítimas regulares en torno a las islas Quemoy o Kinmen, controladas por Taiwán, tras la muerte de 2 pescadores chinos cuya embarcación volcó tras ser perseguida por buques taiwaneses. Inteligencia. El equipo de Navalny acusa a Rusia de ocultar su cuerpo. El pasado 16 de febrero, el Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónomo de Rusia de Yamalia-Nenetsia anunció la muerte de Alexei Navalny. Esta semana, la madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, y su abogado viajaron a la prisión en el norte ártico de Rusia, donde Navalny cumplía condena, pero recibieron información contradictoria de varias instituciones sobre su ubicación y se fueron sin ver el cuerpo. El medio de comunicación independiente Novaya Gazeta citó fuentes no identificadas que dijeron que el cuerpo de Navalny había sido llevado a la morgue del Hospital Clínico del distrito de Salekar. Sin embargo, un empleado de esta morgue negó los informes y dijo a la agencia de noticias Reuters, con sede en Reino Unido, que el cuerpo de Navalny no estaba allí.
La viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, asistió al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el pasado 19 de febrero, donde dijo que si la noticia de la muerte de su marido es cierta, el presidente ruso Vladimir Putin debe comparecer ante la justicia. Según las autoridades penitenciarias, el disidente se desmayó después de una caminata y murió poco después. Otras fuentes dicen que a la madre del activista le dijeron que la causa del accidente era síndrome de muerte súbita, un término genérico y vago para una afección que podría cubrir un paro cardíaco sin causa aparente. Tanto la madre como la viuda del opositor ruso, además de numerosas organizaciones de derechos humanos, han acusado al régimen ruso del asesinato de Navalny. Rusia arresta a una ciudadana estadounidense acusada de traición por ayudar a Ucrania. El Servicio Federal de Seguridad ruso identificó a la detenida como una mujer de 33 años que vive en Los Ángeles. En un comunicado, la acusa de haber recaudado dinero para una organización ucraniana que compraba armas y otros equipos para el ejército ucraniano. Si es declarada culpable, podría enfrentarse hasta 20 años de prisión. Irán acusa a Israel de sabotaje tras explosiones en un gasoducto. Israel llevó a cabo ataques encubiertos contra dos importantes gasoductos dentro de Irán esta semana. Los ataques dejaron sin calefacción y gas para cocinar a varias provincias iraníes, según dos funcionarios occidentales y un estratega militar afiliado al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Israel no ha reconocido haber llevado a cabo el ataque. Estos ataques aumentan aún más las tensiones entre Irán e Israel en el contexto de la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. Irán es conocido por haber brindado apoyo político y militar a Hamás. Ciberseguridad. Una operación policial internacional desmantela el grupo de ransomware más prolífero del mundo. La operación fue dirigida por la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, Europol y una coalición de agencias policiales internacionales. Los servicios de seguridad tomaron el control del sitio en la dark web, donde Lockbit publicitó sus actividades y lo reemplazaron con los emblemas de las distintas agencias policiales. Lockbit es el nombre tanto de un ransomware como de la banda que lo usa. Está especializado en ataques de tipo ransomware, es decir, que bloquean el acceso a la información de un equipo infectado o a parte de ella para exigir un pago a cambio de su liberación. Los investigadores de la empresa de ciberseguridad Recorded Future le han atribuido 2.300 ataques. El director de la Agencia Nacional contra el Crimen, Graham Becker, dijo que consideraba que el grupo era responsable del 25% de los ataques de ransomware en el último año. La red social X, acusada de recibir pagos de terroristas. El proyecto de transparencia tecnológica descubrió que X, anteriormente Twitter, está potencialmente violando las sanciones estadounidenses al aceptar pagos por cuentas de suscripción de organizaciones terroristas y otros grupos a los que se les prohíbe hacer negocios en el país. De acuerdo con el informe elaborado por la organización sin fines de lucro centrada en la rendición de cuentas de las grandes empresas de tecnología, X ha recibido pagos de cuentas que incluyen a líderes de Hezbollah, grupos hutíes y medios de comunicación estatales en Irán y Rusia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene una lista de entidades que han sido objeto de sanciones y aunque los términos de servicio oficiales de X prohíben a las personas y organizaciones de la lista realizar pagos en la plataforma, el informe encontró 28 cuentas que tenían la marca de verificación azul. La Unión Europea abre una investigación sobre TikTok por posible incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales en áreas como la verificación de edad. La Unión Europea ha iniciado una investigación formal que estudiará si TikTok ha infringido las normas sobre contenidos en línea, incluida la protección de los niños.
Thierry Breton, comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, dijo que la protección de los niños era una máxima prioridad de aplicación en virtud de la Ley de Servicios Digitales y como plataforma que llega a millones de niños y adolescentes, TikTok debe cumplir plenamente con la ley y tiene un papel particular que desempeñar en la protección de los menores en línea. También añadió: hoy iniciamos este procedimiento de infracción formal para garantizar que se tomen medidas proporcionadas para proteger el bienestar físico y emocional de los jóvenes europeos. No debemos escatimar esfuerzos para proteger a nuestros hijos. Las empresas que incumplan la ley de servicios digitales se enfrentan a la amenaza de multas de hasta el 6% de su facturación global. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde LISA News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.